y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Gracias, Rey. Muy bien, Baruch Hashem. Shabbat Shalom para todos. Qué alegría, qué alegría. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Que nosotros también cada día sigamos proclamando el nombre de nuestro Rey. Amén. Vamos a tomar asientos. Shabbat Shalom. Vuelvo a saludarles a ustedes y también a todos nuestros amigos, aquellos que se van a estar añadiendo a la transmisión en vivo de Casa de Emuná, aquí desde la preciosa ciudad de Rosario, Argentina, y llegando a todo lugar donde el Rey nos permita, que eso es lo más importante. No sabemos cuánto sea, y el éxito para el creyente jamás se ha medido por cantidad, sino por hacer la voluntad del Eterno. Amén. Así que ahí vamos, caminando y dándole gracias a papá. Hoy llegamos a la parashá número 9, parashá número 9 llamada Vayeshev, situada en el libro de Génesis o Bereshit, capítulo 37, verso 1. 40-23, muy bien, para los que hicieron la tarea, excelente. Pero también mañana al atardecer, o sea, mañana cerrando el día de Shabbat, inicia la celebración o conmemoración de Hanukkah, ¿ok? La conocida también como la fiesta de la dedicación. Mañana cerramos el Shabbat y al finalizar el Shabbat va a iniciar la fiesta de Hanukkah. Así que vamos a tratar de ir mechando un poquito y un poquito. O sea, un poquito de la parashá, un poquito para que entren en tema los más nuevos, de qué se trata Hanukkah, y los más viejitos para recordar, ¿verdad? Hay que recordar también de qué se trata Hanukkah, así que vamos a ir tratando de, complicado estos días así, días de cita y días de público, ¿cómo le podemos llamar? Así como dispares, algunos que ya tienen muchos años, otros que son muy nuevitos, y meterse en el medio para traer un equilibrio es complicado para cualquier predicador, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible. Entonces hoy vamos a situarnos, en vez de estar en la parashá, vamos a ir mechando con algunos temas de la parashá, pero en vez de arrancar o iniciar por la parashá, vamos para el libro de Números, capítulo 7, por favor. Libro de Bemidbar, 7, verso 10. Números, capítulo 7. Mire, viene justo después de la muy conocida y hermosa bendición
sacerdotal. Comenzando el capítulo 7, la mayoría de las Biblias tiene como subtítulo allí, dice ofrendas para la dedicación del altar. Dice NBI, ofrendas para la consagración del santuario. Así que más o menos va por ahí. Ya el subtítulo puede ir dando o guiándonos un poquito. ¿Llegamos ahí? Bien, vamos a dar gracias rápidamente a nuestro Dios, que Él pueda hablar a través de nuestras vidas, que Él pueda seguir haciendo en nosotros. Padre, te damos gracias, Rey soberano, Señor mío y Dios mío, tú que nos has elegido de entre todos los pueblos de la tierra y nos has dado tu hermosa Torá. Gracias por hacernos partícipes de tu pueblo, mi Rey, aun cuando éramos indignos, aun cuando éramos enemigos tuyos, papá. Gracias por habernos atraído hacia ti, por habernos acercado, mi Rey, por habernos sacado de la esclavitud de Egipto y habernos injertado en el pueblo que tiene Dios, que tiene pacto, que tiene promesas, que tiene ciudadanía. Señor mío y Dios mío, por los méritos del Corbán Yeshua HaMashiach, te damos gracias en este momento, pidiendo que tu precioso Espíritu de Santidad, el cual mora dentro de nosotros, pueda redarguirnos, mi Rey, pueda enseñarnos, Señor mío, pueda desvelar y develar, Señor mío, a cada uno de los que estamos aquí en forma particular, papá, lo que tú quieres hablarnos, porque tú nos amas, mi Rey amado. Tú nos amas y como buen Padre siempre nos amonestas, nos corriges, nos perfeccionas en tus manos, mi Rey amado. Y damos gracias por ello. En el nombre precioso de Yeshua. Amén y amén. Bien. Dice así la palabra del Eterno, libro de Números, capítulo 7, verso 10. Y presentaron, bueno, voy a leer de aquí, así no les hago lío. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar, ¿sí? ¿Va bien hasta ahí? En el día en cual fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Y dijo Adonai, dijo a Moshe, ofrecerán su ofrenda un príncipe por día y otro príncipe otro día para la, muy bien, dedicación del altar. Y figura ahí dos veces, tanto en el verso 11 como 10 como 11, la frase dedicación del altar. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, la lectura la vamos a hacer hasta ahí y vamos a ir aprendiendo un poquito. Ok, la frase ahí que aparece como dedicación del altar es la frase que vimos el año pasado también y el anterior también. Hanukat Amitzveach. El otro día creo que se compartió en el grupo o no se compartió. Les compartí una canción que es como un poema que se recita en Hanukkah llamado Maoz Zur. ¿Se subió o no se subió? ¿No se subió en el grupo? ¿El libro de los Macabeos sí se subió? Ah, ahí. Y metí los dos, metí uno y después metí el otro y no sé si habrá cargado o no, no me di cuenta, pero para que conozcan esa recitación. ¿No habría el PDF? ¿Alguien intentó bajarlo? ¿Sabe qué? ¿Tampoco pudo? Bueno, ahora vamos a ver por qué. ¿Qué pasó? De igual manera tendríamos que haberlo hecho todo antes. Yo enviárselo antes, ustedes avisarme antes y yo revisarlo antes. Pero ya estamos aquí. Y hoy vamos a hablar un poquito de Hanukkah, la fiesta de Hanukkah, la conmemoración más que fiesta. Les voy a contar por qué. Les voy a contar por qué. En Argentina se van a cumplir 30 años que hubo una guerra en nuestro país, conocida como la Guerra de Malvinas, ¿verdad? Cada 2 de abril se conmemora lo que sucedió en aquel lugar y siempre que haya una muerte de por medio nunca es algo que sea simpático. Así hubiese ganado nuestro país y hubiese retenido las islas. Hubo muertos allí de un lado del otro, chicos que no volvieron a sus casas, madres que se quedaron sin sus hijos. Momento muy triste y doloroso para nuestro país, ¿verdad? Entonces,
por más que se hubiese ganado esa guerra o esa batalla, cada 2 de abril no habría nada que festejar. Entonces, sí podríamos seguir conmemorando, que no es lo mismo. Dentro de la cita de Hanukkah hubo muchas desgracias para el pueblo, muchísimas, no pocas. Constantemente durante más de 10 años hubo revueltas, hubo rebeldía de parte del pueblo, pero también hubo muertos de parte del pueblo. A veces necesitamos centrarnos en ciertas situaciones. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para llevarlo ahora a la escritura también. ¿Conoce a alguien que haya ganado en el casino? Alguien que le haya contado, ¿sabe que fui al casino y gané tanto? No sea mentiroso, que no lo voy a hacer partícipe a usted si el otro es el que fue a jugar. Porque se quedaron ahí como yo no hablo con esa gente mundana. Pero hombre, claro. Yo conozco gente que ha hecho eso, gente que juega en las quinielas, a las diferentes loterías y siempre te cuenta las que gana, pero nunca las que pierden. Ni cuánto pierden, mucho menos. Siempre cuentan las ganadas. Eso en nuestro pueblo a veces sucede. Siempre contamos las que ganamos, pero pocas veces las que perdemos. Como si fuéramos, como somos más que vencedores, creemos que no podemos tener tropiezos en el camino, ¿no? Tenemos ahí un chip medio raro nosotros, que lo estamos de a poquito, muy bien. Entonces vamos a ver que dentro de estos 10 años, cuando usted lee los Macabeos, libro de los Macabeos que lamentablemente no tenemos dentro de las Biblias protestantes, pero sí, por ejemplo, la católica, cuando usted lee la historia completa va a ver que el pueblo muchas veces ganó, pero otras también perdió. Muchas veces sacamos a relucir las grandes victorias contra un imperio, contra un ejército muy grande, contra una multitud de soldados con unos pocos, pero no queremos contar cuando, por ejemplo, Yehudá Macabeo, Judas Macabeo, se hizo una alianza con los romanos y a causa de esa alianza salió a la batalla y Hashem ya no estaba con él. Y murió Yehudá. Ganó cientos de batallas mientras el Eterno estaba con él y él no hacía alianza con nadie. Pero cuando salió con los romanos, salió a la batalla, ¡zac! No volvió Yehudá. Entonces eso también hay que contarlo. Contamos lo bueno, contamos que fue un hombre que luchó por el pueblo, que luchó por la dedicación del altar, por la purificación del templo, por sus hermanos. Muchas veces él luchó, fue a rescatar a sus hermanos que estaban en ciudades enemigas y los trajo a la fuerza, porque algunos ni querían volver. Todo lo bueno hay que rescatarlo y lo hacemos año tras año. Pero miren, este hombre se asoció con quien no debía, confió en los hombres y le fue contado por justicia, diríamos. Primer batalla que salió, chao Yehudá. Y asumen sus hermanos después. Entonces también, por ejemplo, la Mishnah dice, ¿por qué la Mishnah no habla acerca de Hanukkah? Si usted va a la literatura de la Mishnah, literatura de aquellos tiempos, se habla poco y nada de Hanukkah, más nada que poco le diría. Entonces hubo muchas controversias allí y empezaron a preguntarse ¿por qué? Uno saca una buena conclusión y dice es que los jasmoneos, el linaje de Matatías y los suyos, no podían asumir al sumo sacerdocio. Sí, cuando reconstruyen, ganan el templo. Esto para los que ya están más entrados. Ahora vamos a volver para los otros. Por eso dije que era una prédica difícil la de hoy. Tener un estándar o un equilibrio. Ellos no podían aspirar al sumo sacerdocio. Lo hicieron de forma, vamos a decirlo así, porque no quedaba otra. Pero cuando hubo alguien que perteneciera al linaje de Aarón, ellos debían dejar ese puesto. Pero resulta que en un momento ellos se enamoraron del puesto. Ya no solamente ocupaban el sumo sacerdocio, también ocupaban el lugar de reyes, que tampoco les correspondía. Entonces la Mishnah viene a decir, lo que pasa que aquel que recopiló la Mishnah, Yehudá Anasí, pertenecía al linaje de David, y él dijo, estos no son dignos
de entrar en este libro porque nunca quisieron hacer las cosas conforme a la Torah. Mire, entre ellos, duras discusiones. Entonces Hanukkah es una cita, es una conmemoración muy particular, que hay que sacar todo lo bueno y aprender de lo que no se hizo del todo bien. Por ejemplo, el sumo sacerdocio debía ser ocupado por gente que venga del linaje de Aarón, y ellos que no venían del linaje de Aarón se adueñaron de ese puesto, no quisieron salir de ahí, y en la época de Mashiach todavía había descendiente de ellos, o sea, un linaje corrupto, del cual el maestro vino seriamente a bajarle la caña y a decirle las cosas como eran. También se enamoraron de el reinado. Tampoco les correspondía. ¿A quién le correspondía el reinado? A la tribu de Yehudá, no a ellos que no pertenecían a ese linaje. Ellos eran de la tribu de Leví, sacerdotes solamente, pero no podían aspirar al sumo sacerdocio. Miren de lo que empecé a hablar, diga conmigo, difícil. Claro, es que les quiero contar el final de la historia, que es difícil para adentrarnos en lo más sencillo y traerlos a nuestras vidas y ver que a veces es muy finito el decir yo congrego al practicar la Torah. No es lo mismo. Esta gente hizo grandes prodigios, el Señor estaba con ellos. El Señor utilizó sus vidas, congregaban, pero cuando tuvieron que hilar en la letra fina, cuando tuvieron que acomodar sus vidas porque ya llevaban un tiempo congregando, llevaban un tiempo en el reino, llevaban un tiempo transitando dentro del pueblo, pero se habían acomodado de tal manera que dijeron, bueno, hasta ahí está bien. Hasta ahí, como dijo la palabra el día miércoles, hasta ahí te dejo entrar, más de ahí no me conviene. ¿Hay muchos congregantes aquí? Ojalá nos vayamos mucho más practicantes que congregantes. Una cosa no quita la otra, pero una cosa es solo congregar y otra cosa es practicar. Es como el pecado, ¿verdad? Una cosa es que somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Una cosa es que seamos congregantes y otra es que practiquemos la Escritura. Yo conozco mucha gente que nos puede estar mirando ahora, que nos va a ver después, que les gusta, les encanta y tienen en su boca que son gente que está en el reino. Pero más que estar en el reino, comience a practicar la Torah. Es un consejo que le brindamos humildemente desde aquí, conforme a la Escritura. Mire, porque Hanukkah, Amitzveach, era nada más y nada menos que el Eterno hablándole a Moshe y al pueblo y enseñándoles acerca de la educación del altar. ¿A cuántos les gusta ser educados? ¿Les gustaría que sus hijos le digan, ustedes son unos maleducados? Y entonces ahí enseguida salimos, hay dos opciones. Si a nuestros hijos le dicen maleducados. Hoy no es maleducado, es mal aprendido. Yo le enseñé bien, pero bueno. Yo le enseñé, eso no se hace. Pero, y después tal que puede decir libremente, mire, su hijo es un maleducado y decirle lo que pasa es que yo trabajaba todo el día y no los pude criar. Un ejemplo, puedo dar cientos. Un ejemplo, o sea que el hijo se crió solo. Hay chicos que hoy vemos, dígame si hoy no vemos chicos que se crían solo en la calle. ¿Verdad? Los que nos piden en los semáforos muchas veces, los que están todo el día en la calle. ¿Sabe qué? Con mi esposa, los que están ahí mucho tiempo en la calle, nosotros los echamos. Vamos, vaya para su casa. No lo hacemos con maldad, lo hacemos porque a veces son chicos chiquitos, así como los que tenemos aquí, con 5 años, 6 años, 7 años, y es la 1 de la mañana y están en la calle solitos.
vaya a saber dónde están los padres. Una de las mejores maneras de saber dónde están los padres es si se corta el internet. Si se corta el internet, enseguida va a ver la cabecita de los padres. Van a soltar el celular, van a soltar la tablet, van a soltar Netflix. No es para nosotros, ¿verdad? Imagino que no. Pero la Escritura estaba hablando acerca de la educación del altar. ¿Les gusta ser gente educada? ¿Saben que uno de los valores que más nuestro hermoso país ha perdido es el de la cultura de la educación? Somos gente mal educada. Somos gente muy soberbia, somos gente tenemos un montonazo de defectos que todos parten acerca de que somos gente mal educada. Mucha deserción escolar, o sea, gente que no va a la escuela, va hasta tercer, cuarto grado, quinto grado, sexto, séptimo, chao de la escuela. Se crearon los EMPAs, por mucho tiempo tuvo un buen éxito y después tuvieron que empezar a meterle planes y becas porque la gente tampoco iba a los EMPAs. Entonces una manera de incentivar a los chicos que regresen a estudiar fue brindarle una beca. ¿Por qué? Porque es algo cultural. Diga conmigo, es cultural. Si yo les digo, hoy no vamos a predicar ante una multitud en Argentina, digo, ustedes vinieron por un milagro, tenemos 100.000 creyentes que me van a decir amén. Pero si yo les digo a esos 100.000 creyentes, ¿alguien vino a estudiar la palabra del Eterno? Mire, pocos levantarían la mano, porque no hay cultura de educación. Y el Eterno acá no estaba queriendo hacer milagro al pueblo, el Eterno estaba queriendo educar al pueblo. La fiesta de Hanukkah tiene mucho que ver con la educación que uno tiene conforme a la Biblia, a la palabra del Rey. Y todo eso va a aplicar a todas las áreas de nuestras vidas. ¿A cuánto les gusta comer bien? Lo cual no significa que comamos bien. Por ejemplo, yo digo, comemos bien y todos decimos, sí, nos gusta comer un buen asado, nos gusta comer esto. Estamos hablando de mucho, pero nadie está hablando de que estamos comiendo bien, que no es lo mismo. Una cosa es comer mucho, otra cosa es comer bien. Y nosotros solemos no comer tan bien. Por eso dije que la educación, ¿qué hace? La educación abarca todas las áreas de nuestras vidas. Y cuando digo todas, ¿qué quiere decir? Lo sexual abarca lo sexual. ¿Qué más? La crianza de nuestros hijos. A mí nadie me va a decir cómo yo tengo que criar a mis hijos. Se equivoca. La Torá sí nos dice cómo criar a nuestros hijos. Sí. La economía. A mí nadie me va a decir qué yo tengo que hacer con el dinero. Para eso yo trabajo, me levanto todo. Se equivoca. La Torá le va a decir lo que tiene que hacer usted con el dinero. Y así todas las áreas de nuestras vidas. Todas. Porque Él en sus manos nos va perfeccionando, ¿verdad? Pero primero debemos educarnos. ¿Qué estaba haciendo el Eterno? Estaba llamando a su pueblo, diga conmigo, a los levantados. Ahí en la Escritura figuran los príncipes. A los levantados. ¿A alguien el Eterno le levantó el rostro? El rostro de humillación. El rostro de que no podíamos mirarlo. El rostro de que la santidad de Dios era tan grande como dijo Isaías en un momento. Muerto estoy. Me encanta esa expresión. Isaías teniendo solamente una visión y diciéndole al Eterno, estoy muerto porque te vi. No me animaba a levantar el rostro, pero Él levantó nuestro rostro para que le sirvamos. Entonces, nosotros que le amamos a Él porque Él nos amó primero, Él nos levantó, el Eterno está llamando a su pueblo, uno de cada tribu, para el momento, ahí dice, dedicación del altar, pero tenemos que leerlo como la educación del Mizbeach o del altar, no cualquier altar, diga conmigo, no cualquier altar. Porque ¿qué entiende nuestra mentalidad por la palabra altar? Si usted va, por ejemplo, por calle Circunvalación,
y ve las entradas a la ciudad. ¿Qué ven las entradas a la ciudad? Santuarios, que son altares, cada uno dedicado a su deidad. Entonces, aquí no se está hablando de cualquier altar, se está hablando de el altar de los sacrificios, el Mizbeach, aquel que iba a estar, estamos hablando en tiempos de la tienda, ni siquiera del templo, de la tienda, pero era el altar que iba a estar afuera, donde se hacían los sacrificios de los animales. Y el Eterno le va a decir a su pueblo cómo se debían realizar esos sacrificios. ¿Los va a qué? A educar. ¿Se imagina una multitud tan grande ahí? Y esa misma multitud, cuando traía el animalito, si el animalito era mal sacrificado, esa persona no obtenía perdón. Por lo tanto, esa persona tenía las patitas e iba caminando, pero como se decía en otros tiempos, estaba cortada de comunión. No pertenecía al pueblo. No tenía perdón, por lo tanto estaba muerta en vida. Diga conmigo, esos son los que se dormían. Ni modo. El Eterno se tomaba su tiempo para educar a su pueblo. Pablo se tomaba su tiempo para seguir educando al pueblo y había ticos que se dormían, se desnucaban y después había que estar ahí soplándole atrás de la nuca para... No, vamos a resucitarlo porque mira. Ayúdame que perezco. Es que te dormiste en la educación. No te duermas en la educación. El Eterno le hablaba a su pueblo. Amén. Poquito pueblo. 2 o 3, Él está ahí. Y esa ofrenda que se traía, nada más y nada menos es la que iba a colaborar con el pueblo o iba a santificar al pueblo, y eso tenía importancia para ese tiempo, pero más aún para el tiempo futuro. ¿A cuántos les gusta conocer el futuro? ¿Quiere saber qué le va a pasar mañana? Si va a casarse con esa que tiene ahora, ¿se va a encontrar otra en el camino? Abra conmigo en la Biblia. Libro de Génesis 14:14. Oyó Abraham. Vaishma Abraham. ¿Llegaron ahí? Baruch Hashem. Oyó Abraham. ¿Qué dice? ¿Cómo dice su Biblia? Sí. Sí. Amén. ¿A cuánto les gusta la Biblia? ¿Por qué 318 y no 317? Lo mismo. ¿Por qué no 320? ¿Por qué dice ahí en la Escritura, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa? ¿Tuvo 318 hijos Abraham? No. Pero dice ahí nacidos en su casa, o sea, habría que ver qué significa eso. Lo más interesante es la palabra criados ahí. Donde dice criados, ahí dice Hanijim. Hanijim no necesariamente hay que mirarlo como, ¿qué es un criado para usted? ¿Un sirviente? Pero miren, Hanijim viene de la misma raíz de Hanukkah. Si Hanukkah va para el lado de la educación, los Hanijim, los que fueron educados por Abraham en su casa. Los tenías bien educados, Abraham, a estos 318.
Podría haber habido muchos más, porque dice que Abraham era riquísimo en todo, inclusive en siervos, en siervas, mujeres que le colaboraban, le ayudaban, pero tal vez no tenía más que 318 Janijim, educados. Y con eso fue con los que Abraham, ¿qué hizo? Salió a buscar a Lot. Y miren qué Janijim eran estos. Pelaron espada, mataron 4 o 5 reyes ahí, no tuvieron problema. Sac. Estaban bien educados por Abraham. Entonces vamos a encontrar una referencia bíblica para abordar la fiesta de Hanukkah, también poder relacionarlas con el Mesías a través de esta perspectiva que queremos hablar en el día de hoy. Vamos a hablar de la doctrina del altar o de la enseñanza del altar. Un poquito, el año pasado ya hablamos bastante de esto también. Entonces vamos a ir para Juan capítulo 7, verso 12. Vamos a ver cuántos educados sacamos aquí. A ver si llego como Abraham. ¿Será que podremos llegar a 318 educados? Oh, Baruch Hashem. No es difícil educar. No es fácil educar. No es sencillo. Hay gente que no se deja educar. 7:12 y los que no se dejan educar no vinieron hoy, ¿verdad? Todos los que están aquí se dejan educar, ¿verdad? Pero después yo me entero de cada cosa y digo, ay, ¿este quién lo educó? (7:12) del libro de Juan dice así: más a la mitad de la fiesta, Mashiach subió al templo. Y no, esta fiesta es la fiesta de Sukkot, ¿ok? Fiesta de Sukkot. Y en el templo él enseñaba. ¿Qué hacía Mashiach en el templo? Hacía milagros. 14, perdón. Ahí dice 14 y yo le estoy diciendo 12 a ustedes, perdón, 14. Subió al templo y enseñaba. ¿Amén? ¿Ya conmigo los milagros? Son secundarios. No, pero necesito un milagro. Sí, pero es secundario. Mire, primero Mashiach enseñaba y después hacía los milagros. ¿Qué hacía primero? Busque todos los milagros que él hizo. Él primero enseñó para después hacer un milagro. ¿Qué necesita usted? No, yo que me sane. Venga, vamos a charlar. Yo le voy a enseñar. Reciba la vista. Se terminó el asunto. Pero primero él enseñaba. Sin enseñanza, sin doctrina, sin educación. Y se maravillaban los judíos diciendo, dice el verso 15, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Mashiach le respondió y les dijo, mi enseñanza, ¿a quién le pertenece? No es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina, o sea, la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Vamos bien hasta ahí? Hasta ese texto. Ahora vamos a leer segunda carta de Juan 1:6. Ya nos vamos casi para el final de las Biblias. Segunda de Juan 1:6. No Juan, segunda de Juan. A ver si les dije bien. Y este es el amor. ¿Empieza así? Ok, les dije bien ahora. Que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento. Que anden en amor, como ustedes han oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Yeshua ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y anticristo. Mirad por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo, sino que reciban galardón completo.
¿Cuántos quieren recibir el galardón completo? Como decía Pablo también. ¿Cuál es el galardón? La salvación, la vida eterna. Cualquiera que se extravía y no persevera, ¿en qué? En la doctrina de Mashiach. Muy bien. No tiene a Hashem. El que persevera en la doctrina de Mashiach o en su enseñanza, ese sí tiene al Padre, el Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esa doctrina, ¿quién se anima a leérmelo para que el pastor no diga, viste que te dije, esa iglesia no vayamos mal, el pastor es malo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿No qué? O sea, se hace cómplice, ¿verdad? Mire cómo leo. Que no lo digo yo, ¿verdad? Ni me animo a leérselo a ustedes. Pero mire de lo que está hablando la Escritura, diga conmigo de la educación. Si hay alguien que dice que congrega, o sea, un hermano, en teoría, pero tiene una doctrina media rara el hermano que no es la doctrina de Mashiach. Ni bienvenido, dice, ¿no? Como decimos, Brujina Baim, nada. No le, Shalom, ni Shalom, nada. En español ya seca nomás, hola. Nada. Sacúdanse el polvo, dice en otra parte. Si no le reciben, déjenle ahí. No entren en sus casas, nada, no compartan. Como que vieron que en nuestro país hace muchos años, por obvios motivos y razones, que todo se vuelve corrupto cuando el ser humano es el que actúa, se sacó lo que se conocía como el servicio militar. ¿Qué hacía el servicio militar en los jóvenes? Disciplinaba, educaba, respeto. Nada de este viejo me tiene... Esta vieja, ¿qué me viene a decir en la escuela, verdad? Usted no es mi mamá para retarme. Dígale ahí adentro, usted no es mi papá para retarme. Ajá, ahí lo quiero ver. Ahí me hubiera gustado verlo. Decir eso, a ver qué le pasaba. Es que el Eterno, salvando esas distancias, el Eterno quien nos ama, el Eterno quien nos bendice, el Eterno quien nos atrae hacia Él, el Eterno en un momento es como que nos sienta y dice, vengan que los quiero educar, les voy a enseñar. Esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Te manejas dentro de este parámetro que es bastante amplio, que digamos, para que no te sientas... ¿Cómo es? ¿Usted conoce Campo de Mayo, por ejemplo? Campo de Mayo en Buenos Aires, donde era uno de los lugares donde... El batallón 121, ¿es chiquito el batallón 121? Hectáreas y hectáreas tiene. ¿Conoce algún regimiento que sea chiquito? Gigantes, amplios. Pero ahí adentro se daba disciplina. Para que no te sientas ahogado, mirá todo el lugar que tenés, que te sentís, ¿por qué? Mirá. Ah, ¿no te gusta? Carrera Mar. Y ahí te conocías todo el predio. Miércoles, que era grande esto, ¿eh? ¿Viste que no era tan difícil? Si sus mandamientos no son, ¿qué? Dentro de su perímetro vivimos bien y el Eterno está educando a su pueblo. El Eterno quiere tener un pueblo educado conforme a la doctrina de Mashiach. Y Mashiach dijo, mi doctrina no es mía. Resulta que esa educación de la cual, diga conmigo, cuesta. Uy, más cuando somos grandes. ¿Hay algún grande acá? Tenemos que ser como niños.
El único grande a quien se confiesa que soy yo. Porque ustedes, bueno, ok. Dos jóvenes acá. Al cuerpo de los grandes que ya venimos educados de una manera y venimos con una doctrina, con una carga, con un peso sobre nuestros hombros que a veces cuesta sacarlo y darse cuenta que era más liviano el camino de lo que parecía. Pero automáticamente cuando hablamos de la palabra mandamiento sale por ahí, por algún lado, es como que el cerebro hace un retroceso y se pone en modo alerta. Mandamiento, uy, mandamiento. No, pero es para tu bien. Es para que seas verdaderamente libre. Es para que te vaya bien en todas las áreas de tu vida. Es para que conforme al Rey nos dejó sus pisadas, andes por ahí y no te vayas del camino. No te disperses por ahí. ¿Saben qué lo más maravilloso? Que cuando el Señor estuvo aquí, celebró esta cita, esta fiesta, esta conmemoración, perdón, no fiesta. En el capítulo 10 del libro de Juan, del verso 22 en adelante, usted va a ver que él viene hablando un lenguaje. Diga conmigo un lenguaje. El lenguaje proviene del capítulo 10. La cita 10:22, pero del capítulo 10 él viene hablando acerca del pastor y de las ovejas. Pastor, ovejas, oyen mi voz, me siguen. Tengo también otras ovejas que no están en este redil, que las tengo que ir a buscar porque tienen que venir también acá. Comienza a hablar un lenguaje así, pastor, oveja, pastor, oveja. Y las ovejas tenían que escuchar la voz del pastor y ¿qué hacen? Me siguen porque están educadas. Son gente educadita. Hace poquito vi en el canal, que creo que muchos de ustedes están suscriptos a ese canal que se llama Un Bacari Suelto. Le estamos haciendo una propaganda a ver si... Un Bacari Suelto en Israel. Entonces el hombre que vive en Israel estaba paseando por un lugar que era frente al templo donde se conoce como el Sheol. ¿Qué se decía del Sheol antes de conocer nosotros raíces hebreas? Yo le digo el Sheol. ¿Usted qué dice? El infierno. Automáticamente dice el infierno. Se fue al infierno. No, el Sheol era un lugar específico frente al templo donde muchos dicen que se utilizaba para sacrificar a niños y se hacía un culto a una deidad pagana. Y otros dicen, era solamente el lugar donde se tiraba la basura. De la ciudad se tiraba ahí y se prendía fuego. Eso era conocido como el Sheol. Y este hombre estaba haciendo una nota ahí en el Sheol. Hablaba y por ahí enfoca así y venía un pastor de ovejas. ¿Sabe cuántos años tenía el pastor de ovejas? No más de 11 años. Chiquitito, con su callado. Venía el niño ahí, las ovejas, iban caminando por un precipicio. Y el nenito caminando por arriba del precipicio y las ovejas ahí para que no se salten para este lado. El nenito ahí, caminaba. Por ahí una como que se chocó con otra y cuando se chocó se le quedó la mirada para allá y quiso seguir corriendo la ovejita. Simplemente por el hecho de que alguien la tocó, como que se desestabilizó y la ovejita comenzó a correr en diagonal, o sea, para el precipicio. ¿Saben qué hizo el nenito? 11 años, no más que eso. ¿Saben qué hizo la ovejita? Yo dije, wow. Porque nosotros, yo que soy de ciudad, no de campo, no me tocó vivir esa vida. Y a veces leo muchas parábolas que son bien campesinas y me quedan lejos en mi mente. Y al ver un nenito de 11 años que solamente con un silbido le salve la vida a una de sus ovejas y ni se inmutó el nenito, porque tampoco es que se puso a hacer nada así. Le silbó la ovejita, ven. Dije, pucha, cuánto que me falta aprender
¿Cuánto que me falta experimentar eso? Que el Señor diga, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque yo creo ser una de sus ovejas, de las que Él santificó, de las que estoy en su redil. Pero así de esa manera tan sutil, de ver a ese niño ahí con su ovejita, dije, ¿yo seré uno de esos o seré uno de los que se hubiera tirado al precipicio por no escuchar? Y comienzo a replantearme yo también, ¿no? Yo primero. Pero Señor, ¿yo escucharé tu voz así? ¿O todavía seré un rebelde, estando en medio del redil? ¿Seré un maleducado dentro de muchos que ya están siendo educados? ¿Seré más una cabra que una oveja? ¿Qué seré yo, Señor? ¿Andaré saltando de acá para allá y cada rato tenés que dejar las 99 para irme a buscar a mí? Ahora yo se lo traslado también a ustedes. ¿Qué clase de ovejas seremos nosotros? ¿Qué clase de doctrina será la que estamos llevando adelante nosotros, la que estamos oyendo y la que estamos practicando? Pablo le habla a Timoteo, primera de Timoteo 4:13. ¿Llegamos ahí? Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 13, dice así, entre tanto que voy, ocúpate, ¿en qué cosa? En los milagros, en tus necesidades, en tus problemas. Yo sé que acá hay gente que tiene muchos problemas. Wow, qué novedad, hermano, todos tenemos problemas. ¿Quién se lo reveló? A ver, ¿quién? Todos tenemos problemas. Usted también tiene problemas. El predicador le diría, predicador, usted también tiene problemas. No, porque cuando andabas en otra vida, ¿y que usted en cuál vida anda? ¿Cuántas vidas tuvo usted? Ocúpate en la lectura. Ocúpate en la exhortación y ocúpate en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Diga conmigo, ocúpate. Tal vez todavía estás desocupado de estas cosas y el Señor hoy nos habla y dice, Rodrigo, ocúpate de estas cosas. Permanece en estas cosas. ¿Cuáles cosas? La lectura, la exhortación y la enseñanza. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de Satanás. Es que el diablo anda como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quién devorar. Pero si estás en el redil, si el pastor de las ovejas es tu pastor, ocúpate de quién? De ti mismo. ¿Quién es el problema entonces? ¿Satanás? ¿Que estaba fuera del huerto? ¿O Jabá que salió a escuchar lo que decía Satanás? ¿De quién es el problema? ¿De Rodrigo que está dentro del redil de las ovejas? ¿O de Rodrigo cuando quiere salir del redil de las ovejas para escuchar a Satanás? ¿De quién es el problema? Ocúpate de quién? De ti mismo y de la enseñanza. Persiste, persevera en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y ¿a quién más? A los que nos oyeren. Diga conmigo, nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros cercanos, a esos que les da placer oírnos y quieren compartir tiempo con nosotros. ¿Qué doctrina estamos siguiendo nosotros? Por ejemplo, haciendo un paralelismo con la parashá, hay dos personajes muy importantes, uno en el capítulo 37 y uno en el capítulo 38. A ver, ¿quién me dice quién es el personaje del 37? Yosef, José. ¿Y el del 38? Yehudá, su hermano. ¿Qué doctrina tenía uno y qué doctrina tenía el otro?
¿Qué doctrina siguió uno y qué doctrina siguió el otro? Descendió, como dice la Escritura. Y descendió Yehudá de entre sus hermanos. Capítulo 38 del libro de Génesis. ¿Qué quiere decir descendió Yehudá de entre sus hermanos? Se fue a escuchar un poco a Satanás a ver qué tenía para decirle. Pero la gente se quedaba con Yosef y quería escucharlo a Yosef. Y quería contarle los sueños a Yosef. Te vamos a contar porque tal vez vos me puedas dar una mano. A la gente le gustaba estar con José. ¿Por qué? Porque José guardaba la doctrina. José era alguien que guardaba la enseñanza que había recibido en casa de su padre. Con esto te salvarás a ti mismo y a los que te oigan, a los que te oyeren. Ya conmigo Hanukkah. Es un simbolismo encender las 8 velas. Hay gente que se enamora de las 8 velas. Hay gente que se enamora de la Hanukkah, pero no se enamora de la educación. Es un simbolismo. No te enamores de los simbolismos. Enamórate de la educación. No te enamores de lo místico que puede tener prender el shamash. Es un simbolismo, enamórate del Señor y de su doctrina, de su palabra, de su enseñanza, de su caminar, de su andar, de sus respuestas, de sus preguntas. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ay, Señor, me agarraste en esta, la verdad. No la leí. Esta semana no pude leerla para allá. No pude. Ah, pero tuviste tiempo y te fuiste a comprar la Hanukkah y pagaste ¿cuánto? Las 8 velas, las 44 velas, perdón. ¿Qué? Ah, eso sí tuviste tiempo. Ah, eso está bueno, es parte de, pero no hace a. Entre tanto que voy, ocúpate, eres mi empleado ahora, ocúpate. Empleado, diga conmigo, sin goce. ¿Le gusta trabajar sin goce de sueldo a usted? Wow, ¿qué va a hacer? Segunda de Timoteo 4:1, ya vamos terminando. Te encarezco. Segunda de Timoteo, carta a Timoteo capítulo 4. Te encarezco delante. Después les pregunto yo. Te encarezco delante de Dios, el Señor Yeshua HaMashiach, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuántos vivos hay aquí? ¿Cuántos muertos? Muy bien, sabia respuesta. En su manifestación, o sea, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y destiempo, fuera de tiempo, o sea, en todo tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda perseverancia y enseñanza. Porque vendrá el tiempo cuando ¿qué? Sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a lo místico de las 8 velas. 1 millón de vistas. Pucha. Nosotros ponemos Shabbat Shalom, no nos mira nadie. Pero esto pone lo místico de las velas, todo el mundo mira eso. Digo, wow. Wow.
lo que dice el Zohar de Hanukkah. 3 millones de comentarios. Bueno, no sé. No sé si este verso tendrá algo que ver con eso. Sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, este es el que me tranquiliza a mí. Porque ya me había puesto loco y ya estaba, en vez de poner Shabbat Shalom, me iba a poner hoy lo místico de Hanukkah. Sé sobrio, Rodrigo. En todo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. La doctrina que el Señor pone en nuestros hombros, sus palabras, sus enseñanzas, su forma, sus maneras, sus dichos. Eso es lo que nosotros tenemos que cargar, su ejemplo. Diga conmigo, ejemplo les es dado. El maestro dijo, ejemplo les es dado. Aquel que vino a servir y no a ser servido. Ejemplo Él nos ha dejado como para nosotros estar buscando vaya a saber qué cosa. Respuestas Él nos ha dejado como para que nosotros nos inventemos otra doctrina y veamos si podemos entrar por otro lugar. Diga conmigo, se puede entrar. Cuando usted lee Juan capítulo 10 dice que se puede entrar por otros lugares. Pero su fin, diga conmigo, ahí estaban los congregantes. Habían entrado por la ventana y no por la puerta. Ahí estaban los de las fábulas. Habían entrado por la ventana, pero no por la puerta. Tenían una doctrina, pero como diría Mashiach, esa doctrina no es mía. Esa enseñanza yo no se las di a ustedes. Él nos dejó enseñanza. Él nos dejó palabra. Entonces, ¿por qué a veces nosotros hacemos lo que queremos? ¿Por qué hay libre albedrío, pastor? ¿Te entró alguna doctrina por ahí que te la hizo creer? O eres esclavo de Hashem o eres esclavo del pecado. Esa es tu libre albedrío. Si no estás tras sus pasos, estás tras los pasos del otro. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero yo les digo, ustedes son hijos de Satanás. No dijo que hay 3 caminos, dijo que hay 2. Uno es ancho y como iba la ovejita. Ancho, espacioso y la llevaba ¿a dónde? A la perdición. Pero el pastor le dijo 11 años, 10. Y la ovejita clavó los frenos, puso la brújula en orden, dijo, ese me parece que fue para mí, Más vale que me sirva y no que agarre el palo que tiene en la mano y me lo parta por el lomo, Y reconsideró su camino la ovejita. Dicho sea de paso, si usted ve el video, la oveja era negra. No sé si tiene algo que ver. Hanukkah, Yosef cargaba con la doctrina que él habría aprendido de su padre. Y su papá, dice la escritura, que moraba en tiendas, que cargaba con la doctrina que le había enseñado su papá Isaac. Isaac dice que Hashem en un momento le habla y dice, ¿sabes por qué te voy a bendecir a vos? Porque estás siguiendo los pasos de tu papá, Abraham. Es que no hay otros pasos. Es que no hay donde correr. Es que no tienes muchas opciones. Y para distinguirte de esta sociedad y que la gente te oiga, es que necesitamos seguir sus pisadas.
necesitamos seguir sus ejemplos, esos ejemplos. No necesitamos seguir otros ejemplos. Por eso es que cuando un pastor se duele en su corazón, cuando ven, ese que congrega ahí con usted, ¿sabe qué? Un día le comenté a mi esposa, le digo, yo a nadie le permito hablar mal de una oveja de este redil, por más que yo sepa que sea cabra. A nadie. Le pego en la boca con el palo. No se lo permito. Inclusive sabiendo que lo que me va a decir es verdad. ¿Saben de dónde aprendí eso? De acá. La Escritura nos enseña a nosotros que el pastor da la vida por sus ovejas. El pastor es el que va al frente del redil. Es el que va mostrando el camino. Y aun cuando yo sé que lo que me van a contar de ustedes es verdad, yo no permito que hablen mal de ustedes. A nadie. Ni siquiera a ustedes mismos de ustedes mismos. Pregúntenle a los que quisieron hacer eso, ¿qué les pasó? Cuando me vinieron a hablar mal de ustedes. Ahora andan amontonados por ahí siguiendo la doctrina de Balaam. Pero no importa. Los que te oyeren, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Hay alguien oyendo hoy? El Eterno nos permita prestarle oído a Él para seguir su preciosa palabra. Hanukat Hamitzbeach, la educación del altar. Diga conmigo, no hay otra educación. Si no fuera por el Corbán que se sacrificó en el altar por nosotros, aquel que no tuvo pecado, muerto estaríamos todavía. Y si Él nos hubiese entregado, pero conforme a la palabra y a la promesa, Él no hubiese resucitado, entonces, como dijo Pablo, en vano sería nuestra predicación. Pero al tercer día Él se levantó para no morir nunca más. Al tercer día Él se levantó para seguir mostrándonos que su doctrina es verdadera. Al tercer día Él se levantó para seguir mostrándonos el camino. Y ahí vamos persiguiendo la meta, el final de nuestros días, para estar una eternidad con Él. Papá, hoy quiero darte muchas gracias, mi Rey, por este momento en el cual estamos pudiendo oír tu hermosa palabra, Rey. No tan solo nosotros que estamos aquí, sino aún tú sé que vas a añadir a aquellos que han de ser salvos. Señor mío, tu hermosa palabra nos ha dejado enseñanzas, y tú primero, como el gran ejemplo, mi Rey, como el gran ejemplo de aquel que vino a servir y no para ser servido, como el gran ejemplo de aquel que vino a dar su vida con tal de salvar al pueblo. Aún nosotros, que no pertenecíamos a tus ovejas, también nos fuiste a buscar. También enviaste a alguien que vaya por nosotros. Tus mensajeros están haciendo su trabajo. De los 4 puntos cardinales de la tierra, tú continúas todavía añadiendo a aquellos que han de ser salvos, mi Rey. Tú continúas añadiendo tu pueblo. Y te damos gracias desde aquí. Padre eterno, Rey soberano, sabemos que estamos en proceso, mi Rey, de rehabilitación. Sabemos que hay mucho todavía por trabajar en nuestras vidas. Sabemos, Señor mío, que todavía hay mucho por hacer en cada uno de nosotros. Todavía hay palabras vanas en nuestras bocas. Todavía hay palabras corruptas en nuestras bocas. Todavía hay pensamientos, Señor mío, que no provienen de ti, mi Rey, porque tú no nos has enseñado así. Todavía hay actitudes en nuestras vidas, Señor mío, hay egoísmos dentro de nosotros, Padre, y tú no nos has dejado ese mensaje. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a seguir perfeccionándonos en tu palabra. Ayúdanos a seguir santificándonos, Señor mío.
Padre eterno, Rey soberano, Dios de nuestras vidas, tú que no nos vas a dejar solos. Hoy te pido, mi Rey, que tu Espíritu de santidad, el que mora dentro de nosotros, continúe amonestándonos, Señor mío, para seguir sacando lo vil, para seguir sacando aquello, Señor mío, que es vano de nuestra vida, de nuestra boca, de nuestros pensamientos, de nuestros ojos. Señor mío y Dios mío, que podamos llevar livianamente tu carga, tu doctrina, tu enseñanza, que es liviana, que es ligera, para que podamos proceder al blanco, mi Rey, libremente. Señor mío, transforma la vida de mis hermanos, transforma su vida, transforma su mente, transforma su corazón, transforma sus malos pensamientos, Señor mío, transforma sus malas acciones, Padre eterno. Hazlo rápido, mi Rey, por amor a tu nombre, mi Señor. Trabaja en nosotros, alfarero, te necesitamos cada día de nuestras vidas, mi Rey. Somos pueblo tuyo, ovejas de tu prado, mi Rey. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y demostrar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejarle al mundo tu amor. Vamos a despedirnos con esta hermosa bendición que el Rey nos dejó, de uso exclusivo para su pueblo, para sus comprados. Yevarejeja Adonai beyishmereja, Yaerja Adonai panabeleja vejuneka, Yisah Hashem panabeleja, Beyasem leja shalom. Que nos bendiga Hashem y nos proteja. Que ilumine Hashem su rostro hacia nosotros, nos dé de su gracia. Que alce Hashem su rostro sobre nosotros y nos dé de su shalom. Ese shalom que no se puede comprar en ningún lado. Ese shalom que sobrepasa todo entendimiento humano. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel, que yo los bendeciré. Promesa de Hashem. Padre, te damos gracias en este hermoso día por la vida de tus siervos y de tus hijos, Señor. Que todo lo que emprendan sean prosperado, mi Padre. Shabbat Shalom para todos mis hermanos. Mi Dios,